Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Buenas tardes. Saludo país. Se inicia el sol de la tarde. Ayer iba a decir el rumbo de la tarde. Eso es un lapsus que se denomina desmemoria letológica. Eso es la costumbre, porque la memoria es relacional. Sí, nos equivocamos con frecuencia, siempre, porque la memoria traiciona. Pero lo que tú estás diciendo es que ahora tú estás sin rumbo. La memoria traiciona, desenfoca, obnubila y enceguece. La memoria es traicionera, porque ella no es perfecta. No es perfecta. Hay actividades del cerebro que son perfectas, pero la memoria no. Entonces, por eso cometemos errores uno sobre otro, y además no hay un gadget, no hay un dispositivo, no hay una memoria contra los errores. Vaya, qué suerte la del ser humano. Señores, empezamos hoy, 13 de enero, con un gran pesar, perdonen que hablemos así, en el introito, ¿no? En el proscenio de este espacio, en el preámbulo, en el profacio, en la antesala, en el frontispicio del programa, y es que ha fallecido una persona muy querida para nosotros, todos, para el rumbo de la tarde, para los muchachos del sol de la tarde, para la gente del sol de la mañana, para todo el que hacemos comunicación en esta corporación, RCC Media. ¿Quién murió? Ha fallecido doña Telma Sánchez. Telma Sánchez. Una interactiva, persona buena, noble. Ella era parte del programa de nosotros. Así todos los días. Muy humilde, comunitaria, fajadora, luchadora, tenía sus creencias y sus posiciones políticas, pero siempre de una buena manera y en condiciones de mucho respeto. Hace un tiempo estuvo enferma, nos interesamos en su situación. Recuerdo que el capítulo social de aduana nos ayudó bastante y muchos amigos colaboraron. Hoy pasamos por este infausto momento y la triste noticia de lamentar el fallecimiento de una interactiva, dirigente comunitaria, residente en Santo Domingo Este, amiga de todos y una persona respetada por todos. Paz a su alma y a su familia, mucha consolación. Así, de esta manera apagada y triste, empezamos el sol de la tarde, pero es digno recordarla y mantener en la memoria su valor humano, sobre todo, su colaboración, su humildad y sus preocupaciones comunitarias. Bueno, pero what's going on, decía Marvin Gaye, ¿qué está pasando? La vida debe seguir. Y hablando de la vida, precisamente una mirada a las principales informaciones y a los hechos que tienen interés y que son noticias. Aquí en este policomentario del sol de la tarde. Habíamos hecho una denuncia con respecto a las dunas de Baní, destrozando las dunas de Baní. Antes por años, ahora durante el último año y meses, a la llegada del nuevo gobierno. Un patrimonio único, un desierto dentro de la pequeña isla tropical que es un verdadero patrimonio de biodiversidad, la isla de Santo Domingo o Hispaniola. En la Hispaniola usted encuentra valles intramontanos, altos, bajos, encuentra llanuras, encuentra valles meridionales como Monseñor Noel o el ubérrimo Valle de la Vega o el de Santiago, y también encuentra zonas próximas a la costa y valles como el de Constanza y Jarabacoa, que son únicos en una verdadera diversidad climatológica. Y usted encuentra hacia la parte sur cercana las dunas de Baní. ¿Qué es la duna? Un desierto cincelado por años y años del proceso evolutivo, de los vientos, de la marea, de la acumulación de arena, en una paciencia geológica tremenda de la mano de Dios para que se acumule allí. Las dunas de Baní son un paisaje único en el Caribe. Señores, increíblemente, las autoridades de Baní han permitido invasiones a ese bioma, a ese paisaje, a esa riqueza ecológica, a ese patrimonio natural, y también han permitido que la destrocen sacándole arena.
algo que quisiera tener cualquier país de la tierra. Se convirtió en objeto de explotación y de uso irracional de sus recursos para obtener beneficios de particulares. Un patrimonio de 11 millones de habitantes en el presente, en el futuro y para siempre, de todos los dominicanos. Lo explotaba un grupito, lo explota un grupito. Y alcaldes, concejales, diputados y senadores y el mismo Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales permitieron esa iniquidad, ese adefesio, esa barbaridad. Me dice que están suspendidas las actividades. Hay un video que se ha hecho famosísimo en las redes donde se muestra hasta una carretera dentro de las dunas de Baní. ¡Qué barbaridad! ¡Qué país que tiene un desorden grande! Pero qué irrespeto a la ley, a la naturaleza, a todo. Esperamos una respuesta real y contundente, no momentánea, ni cosmética, sino una respuesta basada en la ley y sanciones pertinentes, decomiso y cierre e incautación de cualquier instrumento, vehículo que haya servido para esos fines, además de sometimiento a la ley de los autores de esos delitos ecológicos. Igual denuncia ha aparecido hoy en muchos medios en la zona de Gurabo, carretera Luperón, hacia Puerto Plata, la carretera turística Puerto Plata, el río Gurabo, en la zona de Cuesta de Piedra, destrozado todo eso. Una denuncia que se había hecho con anterioridad. Eso es cordillera septentrional, hacia la parte más septentrional, ¿es verdad? Correcto, hacia Gurabo. Hacia Gurabo, que termina en San Francisco de Macorís, en esa zona. Correcto, las estribaciones terminan en San Francisco de Macorís. Una preciosa carretera por ahí. La carretera turística con un diseño de última generación impresionante. Solo apuntar ahí, ahí hay una loma que se llama Loma del Chivo. Yo conocí esa loma porque allí con frecuencia residía José Enrique Suez. Loma del Chivo. Loma del Chivo. Que quede en las mismas estribaciones. Sí, ahí donde está de frente a donde está el primer Santiago de América, el Santiago Viejo. Ahí está Loma del Chivo, en Gurabo. Vayan a ver lo que está pasando allí, señores. Loma del Chivo en Gurabo. ¿Qué está pasando ahí? Una depredación total en la cara y parece que con la complicidad de las autoridades. No hay manera de que no se dé si no es con complicidad de la autoridad. La denuncia hecha sobre el río Gurabo y las montañas de Gurabo que estaban siendo destrozadas la hice yo y la hicieron otros comunitarios. Súmele lo de la Loma del Chivo, patrón. Ahora tú le sumas la Loma del Chivo. Usted me va a decir a mí, ciudadano, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que los funcionarios de Medio Ambiente de la provincia no conocen eso. Si nosotros estamos en la capital y lo sabemos. Usted me va a decir a mí que ustedes no tenían conocimiento ni dominio de una situación de atentado y degradación de esos recursos. Es una zona de amortiguamiento ahí incluso que se conecta con el Diego de Ocampo hacia arriba. Correcto. En toda esa área de la cordillera septentrional. Sí, es la misma montaña. Es el mismo sistema de cadena montañosa. Que nace por allá por Esterondo, Maimón, en Puerto Plata. Correcto. Puerto Plata, tú vienes con toda esa montaña que tú vienes ahí. Esa es la cordillera septentrional. Entonces, crea mucha indignación, impotencia, ira. Crea un amargo en el alma saber que esto está pasando, que es evitable, que se puede resolver. Y las autoridades del primer Santiago de América, hidalga y respetable, hermosísima ciudad y provincia, lo han permitido. Lo han permitido. Esto tiene que parar. Atención, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pare eso, detenga ya la depredación. Eso es evitable. Usted no me va a decir a mí que esto es un fuego, que no tiene... No, eso es distinto, esto es evitable. Y a propósito, pasando al tema, después de hablar de Gurabo y del destrozo que hay ahí, entonces vamos a los fuegos. Los sospechosos fuegos en Bauruco, en las elevaciones de Bauruco, donde está la reserva de biosfera, donde está el Parque Nacional y el área protegida. Hoy, ¿qué está pasando? Tres incendios. Ayer Federico hizo un comentario genial, pasando balance incluso al histórico de los fuegos, a la incapacidad que ha tenido el Estado para controlarlos y el mismo ministerio, a las deficiencias que tienen los bomberos y los trabajadores ambientales a esos fines, la falta de recursos, el poco presupuesto, pero también la voluntad malsana, la maledicencia de ciudadanos que se dedican a dañar, a destruir y a degradar la vida misma de la patria. Esa zona
que tiene la promesa del desarrollo de un polo turístico único, porque hay áreas y zonas que son preservables debido a las características del paisaje, como es Bahía de las Águilas, Hoyo de Pelempito, Reserva de Bauruco, de Biosfera, entre otros. Es un área sumamente frágil. ¿Por qué frágil? Porque a diferencia del Cibao central u oriental, este es un paisaje seco. Correcto. Y semiseco. No es tiene un bosque seco. Es un bosque seco. Titularmente. Precisamente. El nombre técnico es un bosque seco subtropical y tropical. ¿Y qué ocurre? Que no tiene la cantidad de lluvia, de pluviometría que tiene, por ejemplo, la zona de Bonao, para hablar de un caso, La Vega, o los vientos alisios que vienen del norte y que chocan con la cordillera central, y por eso llueve tanto en Villa Altagracia, Bonao, Atomayor, zona de los Haitises. Loma Miranda. Allá no, el agua se detiene porque las nubes chocan con el promontorio que es la cordillera central, y por eso el sur es más seco. No es porque que eso es una característica del mismo equilibrio. Haití es más seco. Y por eso Haití es más seco, porque precisamente la cordillera absorbe la mayoría de las nubes preñadas que producen la lluvia orogénica, esa lluvia que cae vertical. Entonces ese paisaje no cuenta con esa característica. Por lo tanto, la escasez de los ríos, la disminución de los ríos que nacen en esa zona. Ahí solo hay un río. El río Panzo en Pedernales y Mulito en la zona alta de Bauruco. ¿Dónde está el fuego? Donde está el fuego, que ha consumido más de 50 kilómetros de árboles de esa vegetación. Nosotros estamos hablando de algo capital. Ahí se va a desarrollar un proyecto que ya tiene incluso un fideicomiso aprobado ayer. Hoy, ¿con qué agua usted va a contar, agua dulce, para desarrollar la zona de Pedernales, Barahona, hasta la frontera, en esa costa hermosísima, una costa bellísima, que pocas naciones en el mundo pueden exhibirla? Es una costa preciosa. Incluso, doctor, el tema es la capacidad de regeneración después de que se ocurren estos eventos. Señalábamos ayer en el caso de Valle Nuevo, donde hay pinos endémicos de la zona, que luego de un fuego la tasa el ritmo de recuperación es muy lento. Y entonces en estos lugares donde los árboles son endémicos, donde la capa vegetal es mínima, donde el equilibrio es precario y le tomó a la naturaleza millones de años, la recuperación después de un fuego toma décadas, y no se puede intervenir. Usted no puede decir que vamos a hacer un vivero para reforestar esta zona, ni un porque sotobosque. no puede hacer un vivero, ni siquiera. No puede hacer porque un vivero. no se reproducen en viveros. No se reproducen en viveros, que es una de las características que tiene, por ejemplo, esa zona seca. Por lo tanto, esto es más que un comentario o un breve... Una zona, Ricardo, que además tiene el aderezo de que allí se da una serie de árboles, de productos natos dominicanos, como por ejemplo el guaconejo. Por ejemplo. Y la canelilla. Único, ¿eh? Y la canelilla, exacto, que yo no la conozco nada más en esa zona. Yo no es de ahí solamente. Entonces, nosotros debíamos proteger ese recurso y nos lo están explotando en la cara, porque lo están robando, lo están depredando, lo están cruzando a Haití y de Haití se lo llevan a Francia. El tema particular del guaconejo, se lo llevan a Francia para la fabricación de perfumes. Entonces, en la cara de las autoridades, y esto es penoso, y esto estaba más o menos controlado, pero ha habido un desborde en los últimos meses en esta zona. Ha habido un desborde y todo apunta a que esos incendios han sido intencionalmente provocados. Tiene que haber consecuencias. Nelson Bautista, de tu pueblo, de allá, de Santiago, de esa zona, sí, claro. Un experto biólogo, ecologista, Acción Verde, un conocedor como pocos dominicanos del relieve, del paisaje y de la riqueza forestal de este país. Así es. Dijo que él, en todos los años que tiene de actividad trabajando este tema tan valioso para el país, no había visto un fenómeno como este. Todo indica que alguien está provocando, no sabemos con qué intenciones ulteriores, pero parece que estos fuegos son provocados. Incluso en esta época no es un periodo de fuego, Ángel. No. Estamos en diciembre. No, imposible, patrón. En ninguna parte del país. Está el tiempo muerto por el fuego. Entonces, ¿por qué el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no apodera al Ministerio Público, a la policía,
y a los cuerpos expertos. Pero tiene que haber un organismo interno en el Ministerio de El Medio CEPA. Ambiente que investigue. Ellos tienen Y tienen una con procuraduría, inteligencia, y tienen una procuraduría y tienen una especializada. Ejército tienen también. estructura para vigilar y para hacerlo. Pero amén de la vigilancia, ya debía haber un informe Oh, público hoy ahora, de todo- inteligencia de todo- qué pasó allí. Todo esto apunta a que el ministro de Medio Ambiente no puede ignorar la ola informativa de las violaciones y las críticas que se están haciendo. Bueno, hay un problema en el Ministerio de Medio Ambiente, es que actúa de manera reactiva. Hace más de un mes que yo denuncié lo de Gurabo y ahora tú le sumas lo de Hay denuncias, yo tengo la de, ¿cómo se llama? Loma un del set Chivo. de fotos. Y entonces, ¿cómo es posible que si se ha hecho la denuncia para que se... Y lo de Novillero, que lo ve medio país. Y lo de Loma Novillero. Ustedes han visto Loma Novillero cuando vienen del Cibao hacia acá, como un sujeto, me dicen que es un dirigente del PRM, reconocido en la zona, hizo un pelado así, un pelado, tumbó y degradó una de las montañas más bellas del país, y que para él hacer una cabaña, pero o tiene que ser loco, estaba usando sustancias psicoactivas, porque tiene que ser loco, o bebió ácido muriático, o le dieron un permiso para hacerlo. o algún... Pero ¿y quién puede dar un permiso para hacer una desgracia si en una zona protegida? Bueno. Y entonces el Ministerio de Medio Ambiente no ha sometido a ese sujeto. Ni se sabe. el Deben de nombre. expulsarlo del partido, porque, excúseme la palabra esta hora, yo soy muy cuidadoso del lenguaje, no hay palabra maldicha si por mala no es tenida, pero ese es un rastrero, además de violador de la ley. Usted dañar un patrimonio como ese para usted hacer una cabaña y soplarse las ingles, para no decir la palabra fea, verija. Oye, ¿qué es esto? Oye, ¿qué tipo de sujetos son estos? Entonces, ¿no debió el ministro de Medio Ambiente haber sometido a este tipo? Claro. Y ponerlo a reparar, como dice la ley, todo el daño que provocó. Entonces, vamos a estar claros. Nosotros consideramos que las actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente están retardadas, flojas, y no se compadecen con una demanda de rigor y de penalidad seria, como estos casos ameritan. El ministerio luce ausente. Ricardo. Espabilese, ministro, espabilese. No Ministerio queremos pedirle otra cosa. Luce ausente, patrón. Pero, y si no está ausente, displicente. Porque no es posible que a usted le pase una detrás de otra. No estoy diciendo como hacía el otro. Porque el otro era ¿Cómo era que el hacía el sumo pontífice de la irresponsabilidad y de la violación a la ley. Bueno, que fue capaz de sembrar aguacate y cebolla en un parque nacional a pecho abierto. Eso es lo que era, agricultor. Fue capaz de hacerlo y fue capaz de... Metió hasta niños haitianos a sembrar aguacate en la zona de Pedernales y Bauruco. Y lo grande que Una cosa decía... fue, violando hasta las leyes internacionales de trata. y Yo todo. fui a la zona y él decía que era una contribución que no ha hecho con el medio ambiente. Es un esquema. El problema es que con el tema del aguacate hay una contradicción. Claro. Pero enorme. Hay una gran contradicción. Una, Pero pero, además- pero en un área protegida. ¿Tú te imaginas Costa Rica de que sembrando aguacate en un No, parque pero en el nacional? área protegida no debe Oh, pero una cosa- cultivarse absolutamente nada. Pero lo dice la misma Bueno, ley. en esa categoría, un parque nacional. Un nada. parque nacional. Nada. Absolutamente Bueno, nada. le metió, dicen que hay más de 20,000 tareas. Ahora, a mí me sorprende un poco. Y esta- si la sembraron, es para que alguien usufructe ese cultivo. Bueno, Bueno, lógicamente. pues sí. Ahora, Pero además no que- debió. ¿Qué manda la ley cuando esto pasa? Tú arrancar todo eso de ahí. claro. Eso no es parte no del lo ha punto de arrancado. vista- Replantearlo con... Desde el punto de vista biológico, no es parte del ecosistema. Es No, lo que te va a especie crear un invasora, problema. es Lo una que te va a especie crear. invasora. Además, un Y absorbente de drenador agua. de- Un drenador exportador de de agua. Ahora, mira, a mí me dijo un capitán del ejército que tienen una conciencia medioambiental. A veces yo creo que la indiferencia oficial es un mecanismo de complicidad, que no es indiferencia. No, es que no ellos cree, es tienen que es todo un es así. mecanismo de Ahora, complicidad. es así, pero lo que yo no entiendo es cómo las autoridades, y me consta que el ministro está enfocado en esa línea, pero no se han dado cuenta de manera fehaciente de que hay un amplio colectivo del pueblo dominicano, los jóvenes sobre todo, me refiero a los jóvenes, para los cuales el medio ambiente es un tema político y lo va a seguir siendo. Bueno, Hablamos con la Dime, gente. es Nieves. tiempo. Ricardo, Antes de por la favor. gente, yo quiero hacer una recomendación. Vamos a pedirle que venga el ministro de Medio Ambiente. aquí a este programa, yo no voy a pedirle que venga nada. Sí, yo hemos hablado yo con no él voy a 60 pedir que venga veces. aquí. ¿Qué es lo que yo le voy a pedir que venga? Para que no Él lo que hable tiene claro. que cumplir con la ley. Él no tiene que venir aquí a hablar. Él lo que tiene que cumplir con la ley. Aguántate. Y le vamos, Este programa es una presión nosotros grande. empezamos apoyándolo a él y dándole un espaldarazo moral en todas las acciones que estaba tomando. Te voy a decir con dolor de mi corazón, como dice el pueblo llano, yo no me siento representado en el ministro. No me merece confianza. No me merece confianza.
Lo siento, yo quisiera decir otra cosa, quisiera estarle aquí elevando lauros y elogios, pero no me merece confianza. Entonces, ante un ministro que no me merece confianza, lo único que tengo que pedir es que cumpla con la ley y con el rol que la Constitución y el ciudadano presidente le ha hecho. ¿No es así, Alejandro? Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.